Hola estudiantes, en esta cápsula vamos a revisar aquellas teorías que se han realizado sobre el origen de la vida y cómo ellas han influido tanto en el conocimiento científico como en la vida diaria. Recordaremos primero que una de las grandes concepciones que se tienen acerca del origen del universo y por lo tanto de la vida se refieren al creacionismo. El creacionismo adjudicado por lo tanto a un ente celestial que puede tener diferentes nombres de acuerdo a la época y a la cultura que podríamos registrar en la historia. Esto va incluso desde lo que serían culturas que tienen muchos dioses, muchos fuentes de idolatría, así como desde luego las agrupaciones o las religiones, digamos, más recientes. En esto se concibe entonces que pues, este ente celestial realizó y creó de alguna forma todo el universo y por lo tanto todos los seres vivos que conocemos y que se conocieron. Actualmente sabemos que sigue predominando esta idea del creacionismo, aunque para muchos grupos religiosos y para otro tipo de creencias tiene sus diferentes variantes respecto a cuántos son los entes que se encargaron de realizar esta creación, así como la duración del mismo y por lo tanto cuál sería, digamos, el destino, por lo tanto, de los seres vivos y de los seres humanos. En segundo lugar, te quiero mostrar la teoría denominada generación espontánea y como recordarás, en ella se ha manifestado que la materia orgánica se creaba a partir, por ejemplo, de residuos de comida o residuos de otros seres orgánicos y por arte, no por arte de magia, sino por una generación, ahora sí que sin explicación, se originaban otro tipo de vida. Me refiero principalmente a seres microscópicos y desde luego, por ejemplo, hongos, microbios. Esta teoría estuvo mucho en auge hasta que algunos investigadores, como por ejemplo Lázaro Spallanzani y Francisco Redi, sometieron esta prueba de tener residuos, por ejemplo, de comida sin haberlas cocido o bien expuestas a la intemperie. Y recordarás que después de algún tiempo de tener tanto aquella materia orgánica a la intemperie como aquella que no lo estaba, esta segunda no presentaba, después de pasar algún tiempo, evidencia de que se hubiera originado vida alguna en esta materia orgánica. Por lo tanto, la teoría de la generación espontánea vino a terminar con mucha de la creencia que se tuvo durante muchos siglos acerca de que la vida se originaba de forma espontánea. El experimento de Pasteur, de Louis Pasteur, confirmó aún más que la generación espontánea era totalmente falsa. El experimento consistió en adicionar en un líquido una serie de materia orgánica o de líquidos de origen orgánico, en los cuales se realizó este dispositivo y no permitía que entrara el aire o partículas extrañas hacia el interior del recipiente. Este recipiente después fue calentado a una cierta temperatura, ¿verdad? Persiguiendo que pudiera con este calentamiento eliminarse cualquier rastro o vestigio de algún posible microorganismo y por lo tanto después de algún tiempo se comprobó que si efectivamente quitábamos este dispositivo y dejábamos a la intemperie este recipiente, podía nuevamente
contaminarse con partículas y microorganismos, lo cual demostró de alguna manera que los procesos tanto de un sellado hermético como del calentamiento podían de forma importante eliminar cualquier rastro de contaminación y por lo tanto no había una generación espontánea de vida. Este proceso es tan importante que después es a lo que se le llama y se le llamó pasteurización y que se utiliza aún para la preparación de muchísimos alimentos envasados. La siguiente teoría sobre el origen de la vida tiene que ver con la presencia de materiales que provinieron del espacio exterior y se le conoce como teoría de la panspermia o bien de la cosmobiogénesis. Fue primeramente postulada por Arrhenius en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y se basa en que la presencia de meteoritos, la caída de meteoritos en tierra, el análisis de estos meteoritos, habían de alguna manera dejado en evidencia que estos meteoritos contenían compuestos y moléculas de tipo orgánico que pudieron haber dado origen a la vida hace millones de años. Recientemente, otros investigadores han estado haciendo también el seguimiento de este tipo de evidencias y, por ejemplo, este meteorito denominado MWA, descubierto hace algunos años, ha mostrado que presenta algunos azúcares casi idénticos o similares a lo que puede tener el ADN. De ahí que existen muchos investigadores que pueden y están defendiendo esta teoría como una de las válidas para poder justificar cómo es que se originó la vida en el mundo primigenio. Ahora bien, contemplando este mundo primigenio en donde había una atmósfera muy agresiva para la vida, donde había solamente ciertos compuestos de tipo algunos inorgánicos, otros orgánicos, pero aún sin conformar moléculas que puedan considerarse de vida. De acuerdo a Oparin, la actividad solar, principalmente los rayos UV, así como la temperatura, actuando sobre las sustancias orgánicas, es decir, lagos primitivos con cierta temperatura, una abundancia de gases, pudo haber originado la presencia de moléculas de vida orgánicas, entre otros azúcares, por ejemplo, aminoácidos, todo aquello que al final conlleva la creación, por ejemplo, del ácido desoxirribonucleico, entre otras cosas. La teoría de Oparin se confirmó y se ha confirmado a través de un experimento que realizó Miller a principios del siglo XX, en el cual precisamente hace la imitación de este océano primitivo, de este caldo primitivo, bajo el efecto de el calor y también, por ejemplo, de actividad eléctrica, simulando lo que pudiera ser, por ejemplo, rayos UV, la presencia de muchos gases y la ausencia de oxígeno. O sea, importante, recordemos que estamos citando que es una atmósfera pobre en oxígeno. De esta manera, este experimento totalmente aislado de aire, al final demostró que era posible y es posible obtener moléculas de tipo orgánico como aminoácidos y otros compuestos disueltos que pueden ser precursores de moléculas de vida. Por lo tanto, la teoría de Haldane y Oparin está respaldada pues por este experimento de Miller. Otra de las teorías
y particularmente denominada endiosimbiótica, es propuesta por Lynn Margulis, esta investigadora. Lo que te dice es que la vida se originó, particularmente las células que conocemos actualmente, o el precursor de las células que conocemos, de tipo eucarionte, se originaron a través de la conjunción y del trabajo mutuo que ejercieron dos células, una de tipo eucariótica y una procarionte primitivo. De manera que este trabajo para poder sobrevivir en estas atmósferas que te platico, de poco oxígeno, de muchos requerimientos ambientales para poder sobrevivir, llevó a que los organelos de una pudieran haber sido traspasados a otra, y esta ayuda que se prestaron mutuamente, por ejemplo a través de esta bacteria autótrofa que además realizaba fotosíntesis, es lo que llevó finalmente a la aparición de un eucarionte, de una célula eucarionte, con las estructuras tal cual ya las mencionamos en las cápsulas anteriores, y que de muchas formas puede considerarse el antecedente de las células actuales eucariontes. De esta forma, la teoría de Lynn Margulis te dice que existió un antecedente muy primitivo de célula, el cual pudo haberse asociado con otra célula más capacitada de una bacteria, lo cual a su vez dio origen a, por fin, una célula capacitada ya con todos sus organelos y que puede considerarse el antecedente de los eucariontes. Hasta aquí la cápsula acerca de las teorías del origen de la vida. Nos vemos en la siguiente.